Y ahora sí, vamos a ir con la exposición de Eduardo Lolumo, quien es compañero en Aragón TV, compañero del tiempo. Estos días, Eduardo, que estábamos celebrando el 20 aniversario del canal en el que trabajamos ambos, veía una foto allí en el Paseo de la Independencia de Zaragoza que estabas tú con Eva Berlanga, Sí. Y también salía yo. No era de 2006, que era algo más nueva, pero bueno, ha ido pasando el tiempo para todos, Sí. y estamos aquí, pues bueno, con fuerza y con ganas y con ilusión de que nos puedas contar muchas cosas que van a ser bien interesantes. Eduardo, es verdad que muchos lo conocéis por su faceta de meteorólogo, del responsable del tiempo en Aragón TV. Sé que incluso estuviste trabajando anteriormente en la primitiva RTVA aragonesa, la radiotelevisión aragonesa, antes de que existiera Aragón TV. Él además es licenciado en Geografía. Eduardo, más allá de su labor divulgativa, también tiene una faceta de investigación. Él es profesor también en la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza. Tiene unos cursos interesantísimos ahora en verano sobre el tiempo, sobre climatología, Ahora los comento. que seguro también nos explicará. Y es un verdadero lujo todo lo que os va a presentar y a preparar, porque se lo ha estado trabajando con mucha ilusión estos días. Así que bueno, Eduardo, un placer que estés tú aquí con nosotros. Y pues bueno, pues para ti es este aforo. Un aplauso para Eduardo. Gracias. Bueno, ya veremos si me merezco el aplauso al final. Vamos a dejarlo para el final. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en un día que, a pesar del cierzo, pues invita a hacer muchas otras cosas que estar escuchando a alguien que va a hablar del cambio climático, y más después de lo técnico, el grado que acabo de vivir aquí en las 4 ponencias. Yo voy a ser mucho más divulgativo, va a ser mucho más para que todo el mundo me entienda de todo lo que tiene que ver el cambio climático, por qué es tan importante, por qué hay que atenderlo y su relación con la agricultura. Pero voy a hablar de cosas que seguramente vais a decir, va, tontada, eso de la agricultura ya lo sabemos, pero yo no. Yo, al abarcar tanto, pues a veces aprieta poco. Entonces me he preparado todo lo que he podido en función a este sector de la producción que sois vosotras, y alguna cosa, pues he aprendido mucho y alguna cosa os parecerá muy básica, otras no tanto. Pero bueno, aquí estamos para hablar y luego para preguntar lo que os dé la gana, ¿vale? De lo que queréis sobre estos temas que hay. Yo le he titulado como el cambio climático actual, pero lo primero que quiero decir es que tenemos mucho que ver. Aquí ustedes y yo, os va a tratar de usted para no tener que estar con él vosotros y vosotras, porque todos estamos mirando al cielo. Estáis mirando al cielo, si llueve o no llueve, si va a hacer algo o no, pero es que en nuestro trabajo todo el día se están mirando al cielo. Luego miramos mapas, los analizamos, pero yo sé que ustedes también lo hacen, porque yo he visto el nivel técnico en muchas cosas. La previsión meteorológica, sabemos que mucha gente del campo nos sigue porque realmente sois el público de excelencia para nuestra profesión, sois el público de nivel, ¿vale? Mira, esto me lo encontré en un pueblo. Yo doy muchas charlas en muchos pueblos, en Langa del Castillo, en la provincia de Zaragoza, Campo de Aroca, y había poesía sobre muchas cosas, pero es gente de campo. Y recogí esta porque habla de Cicerón, un filósofo, podríamos decir casi romano, de antes de Cristo, que hablaba de que las bondades de la agricultura, de la gente que se dedica al campo, lo bonito que es, lo idílico que es. Estamos hablando de hace 2 milenios por lo menos. Pero luego fui a otro pueblo y ojeé en una revista que tienen en Blesa, en las cuencas mineras, y empezó a relatar historias fatídicas relacionadas con la agricultura en Aragón, lo que es el clima de nuestra comunidad autónoma. Me voy a centrar un poquito más en nuestro clima. Y hablaba de que aquí, o por una cosa o por otra, el recoger bien una cosecha es más que complicado. O sea que es una situación idílica, pero luego la realidad nos hace que no sea tan idílico el caso, ¿vale? Podemos ver muchísimas imágenes. Nosotros tenemos muchas de que nos llegan al informativo, al tiempo. Esto es de julio del 2024. Primero fue la sequía y luego el granizo, en esta granizada del campo de Daroca. Cuando no pasaba una cosa, pasaba la otra, sino las dos cosas juntas. Es una realidad de nuestro clima es así, granizadas en cualquier sitio. Esta es de septiembre del 2025, que tiró al traste toda la producción olivarera de la zona del Somontano de Barbastro, en este caso de Estadilla. Casos concretos, pero que arruinan absolutamente la existencia. Estos son los granizos que pueden caer en nuestra comunidad autónoma. Quien no sea de aquí seguramente puede extrañarse, piense que esto es el oeste americano. No, es aquí. El Rubielos de Mora está no hace tanto, el 2017, pero tengo cientos y cientos de fotografías. Fijaos en este huevo de arriba, que se me antoja un huevo XL.
sea, el tamaño del granizo que cayó en esa circunstancia. Estamos en tierra de tormentas. Y las tormentas casi es patrimonio inmaterial de Aragón. Y de Cataluña un poquito también, pero sobre todo de Aragón. Tenemos el mayor número de días de tormentas al año de toda España, casi de toda Europa, y las más intensas, especialmente en Teruel, ¿vale? Esto es la agricultura que últimamente también se ve condicionada por lo que se llama las supercélulas. ¿Habéis oído hablar de las supercélulas? Un tipo de tormenta, la tormenta más destructiva que necesita más energía que existe. Esta fue la de Zaragoza, esto es la Z30, que recordaréis esta imagen. Estas imágenes a partir de ahora igual son más comunes de lo que hasta ahora hemos visto. Hay varios factores, pero uno de ellos son estas nubes que conforman una supercélula. Son como los arcos, esta es del mismo día en Calanda, que tampoco estamos hablando de una zona, y esta otra que me decían si era inteligencia artificial y es Pedrola, Ribera Alta del Ebro. No hablamos de montaña ni nada, hablamos de valle. Zonas de valle donde se dan estas tormentas que se llaman supercélulas porque rotan, son mesociclones, por decirlo de alguna forma, y se generan a raíz de calor y humedad. Ya podéis imaginar por qué a partir de ahora vamos a tener tormentas más de este tipo. Su alimento es la humedad y el calor. Cuanto más calor, más energía tiene una tormenta para tener muchas más condiciones de precipitar pedrisco increíble. Este es el que dejó esa supercélula en zonas donde no están tan habituados, en Lumpiaque, en Ainzón y en Luceni. Esto es de hace nada, pero podríamos registrar. Ahora está habiendo en mayo tormentas, no con este tamaño, pero sí tormentas que no son habituales. Esta es de ayer, esta granizada es de ayer. Afortunadamente la gente del campo ya sabéis cómo poner remedio. Las mallas antigranizo son unas de ellas. Pues esta aquí, salvo en Olvés, cayó un poquito, pero fijaros las mallas lo que consiguieron ayer mismo. No hace falta irse al verano ni a alta montaña. Esta es la situación idílica que Cicerón decía hace milenios de la gente del campo. Todo el día mirando al cielo, y al suelo, claro, ¿vale? Luego ocurren otras cosas. Sabéis que a mí me gustan mucho los refranes, ¿no? Hay muchos refranes que definen muy bien, refranes agroclimáticos, una situación. Lo que está ocurriendo también muchas veces es que hay cosas que no van a desaparecer. Y una helada en abril es probable que se siga dando igual que antes. Eso no va a desaparecer, nunca. Porque haya una, durante media hora, adiós al traste. No os digo nada nuevo, ¿no? El refranero dice, ay, si el almendro no se le apresurara, la flor no se le helara. Que aprenda del moral que tarda más en brotar. Más difícil, ¿verdad? Que un manzano le afecte una helada tardía porque va más tardano. Pero claro, el almendro, que es el primero que acumula sus horas de frío, al momento ya le puede pasar lo que sea. Bueno, ese es el refranero, pero hay medidas antiheladas. El Valle del Manuble, no sé si lo conocéis, un afluente del Jalón, donde tienen unas cerezas increíbles, son cerezas de media montaña, por decirlo, es un valle alto, muchas de secano, y se encargan de que las heladas no perjudiquen sus frutales con medio de técnicas antiheladas que ya tienen en consideración, como esquema de parafina o riego por aspersión, que ya sabéis que genera una protección a las flores en esos momentos de máximo riesgo, que es en abril o en marzo, incluso, algunos sitios incluso antes. Otro de las cosas que ocurren en nuestra tierra es las sequías recurrentes, ahora y siempre. Esta es la última que hubo en el 2024, donde el embalse de Calanda, un pequeño embalse, pero evidenció lo que realmente ocurría. No había llovido nada. Luego en 3 meses se arregló todo. Pero eso es lo que está ocurriendo también, un cambio en el patrón habitual, ¿vale? Esto, o el río más caudaloso de España, según hemos estudiado, en verano se queda así. Mirad, aquí no viene ni Antena 3 ni Telecinco a sacar esto. Cuando baja el Ebro así, no viene nadie. Esto es una foto mía, que yo lo veo cuando no está el azuz. El azuz ahora permite tener un nivel de agua en el Ebro que parece que pasa más. Pero si el azuz, en este caso que estaba roto, deja el paso habitual, el Ebro estaría así todos los veranos. Indica sequía. Aquí no sobra el agua, nunca ha sobrado. Por mucho que se empeñen en decir que la España del norte debe dar a la España del sur. No, no. Y no sobra el agua. Y eso se ve en el río más caudaloso, ¿vale? Ese es nuestro clima. Nuestro clima, no el tiempo. Hoy no vamos a hablar del tiempo. Ya me han preguntado por ahí, ¿y qué tiempo? Digo, chuchu. Hoy hablamos de clima, que no es el tiempo. Eso es otra cosa. Y aunque el señor Oscar Wilde diga que hablar del tiempo es hablar cuando no se tiene otra cosa de qué hablar, que nos viene muy bien, ¿no? Hablar del tiempo en el ascensor, ¿qué haces en un ascensor? Hola, ¿qué tal? ¿Vives en el 9º como yo? Pues nada,
Frío hace, ¿no? Viento se ha levantado. Sí, claro, normal. Adiós, ya se acabó la conversación. Pero ya la he solventado. No vamos a hablar del clima, perdón, del tiempo. Vamos a hablar del clima. Esto quiero que lo sepáis bien porque mucha gente lo utiliza mal. Lo utiliza mal o porque no lo sabe o porque no quiere saberlo. Tiempo es lo que tenemos ahora. Y al tiempo se dedica una ciencia que es la meteorología. O sea, la que estudia una rama de la física. El clima es lo que deberíamos tener, o lo que esperamos tener en un día de mayo como el de hoy, que luego el tiempo certifica o no, puede certificarlo o no. Eso lo estudia la climatología, que es otra ciencia, ligada en este caso a la geografía. No se pueden mezclar. No se puede decir que cómo no sabemos pronosticar el tiempo de mañana y cómo vamos a saber pronosticar el clima de dentro de 50 años. Eso es mezclar churras con merinas a idea. Mezclar conceptos que no tienen nada que ver. Cada uno va en un ritmo. El tiempo es como estáis hoy, cómo os encontráis hoy. Y el clima sería vuestro carácter. Es parecido, pero no es lo mismo. ¿A que no? Para estudiar el carácter de alguien yo necesito conocerlo durante mucho tiempo. Yo no puedo saber el carácter de usted, señor. A lo mejor cómo está el día de hoy, sí, el tiempo de hoy. Pero para estudiar el carácter necesito otro tipo de metodología, otro tipo de ciencia. ¿Me explico? Por eso, cuando hay gente como el señor Donald Trump, y me voy a meter con quien haga falta, pero esto es en el anterior mandato, no ahora que se ha venido arriba, en el anterior, en el que decía, pero esta gente del cambio climático, ¿dónde está ahora? Que se me está helando la gente de Chicago, eso es lo que dice aquí en inglés en su Twitter, que vengan con esas décimas de calor que dicen que todos los inviernos son más cálidos, a calentar a la pobre gente de Chicago que se está helando. Y yo le contesté, desde Aragón TV en El Tiempo, y le dije, mire señor Trump, dos cosas le voy a decir. ¿Conoce a Tina Turner? Seguro que sí, una cantante que seguramente igual le gustaba. Cantaba una canción dedicada a su marido, que saben que no la trataba muy bien, y ella cantaba una canción que decía, ¿qué tiene que ver el amor con todo esto? Dedicada al marido, no tiene nada que ver. Pues ¿qué tiene que ver el tiempo de los grandes lagos, un invierno determinado, un día, con el clima de la Tierra? Tiene un poquito que ver, pero nada que ver en el sentido que él quiere. Le dije, el tiempo es lo que se acaba de decir, lo que tenemos en el día. El clima es lo que deberíamos tener y se estudia distinto. Y le invité a que viniese al curso de Jaca, al que luego os voy a invitar a todos, por si os apetece saber de estos temas, que tenemos un curso de verano con mi compañera Eva y más gente, que luego os daré más información, pues os apetece venir. Pero yo tengo que vender mi libro también, que soy coordinador. No me pagan más por eso, es de la universidad, pero viene todo el mundo, son 3 días en Jaca y estamos todo el día hablando de esto. Pero a todas horas, porque dormimos ahí, comemos ahí, es como un campamento de verano y no se exige nada a nadie. Le dije a Trump, ¿se quiere venir? Y yo todos los días en la universidad estaba así diciendo, como aparezcan ahora 5 coches tintados negros, lo tengo claro. No vino, o sea, no vino, vale. Eso es importante porque también el señor Lambán, que en paz descanse, también la lió con el tiempo y el clima. Y cuando tuvimos Filomena, dijo, ¿lo veis? ¿Lo veis como los inviernos no van a desaparecer? ¿Lo veis como el esquí va a ser una actividad que en Aragón se puede hacer? ¡Ay! Fue contestado mucho en su tweet. Decía que son fanatismos científicamente opinables el que no nevase aquí. Los científicos le contestaron, le contestó mucha gente. Eso es mezclar. Filomena es un caso concreto. Ya veremos cuánto tarda en repetirse. Y si se repite de la misma forma que una ola de calor en verano, con la misma periodicidad. Y este señor, Dominique Rouillet, que es un señor doctor en geografía, dijo que estos fenómenos no van a desaparecer, pero es tiempo. Una Filomena puede venir de vez en cuando. Esos no van a desaparecer. Todo se va a trasladar hacia más cálido. Pero lo frío, frío, de vez en cuando va a pasar. Y de vez en cuando va a pasar una helada en abril también. Menos probable que antes, sí, pero no desaparece. Eso es clima, no tiempo. O sea, puede haber filomenas, pero no quiere decir que el clima esté cambiando por una filomena. ¿Me explico, no? Este tema ha quedado claro. Pues ya pasamos del tiempo y del clima. Y yo lo que quiero es que hoy aclaremos un poco todo esto. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué es el cambio climático? ¿El cambio global? Porque hay un lío, yo oigo por ahí de verdad, y yo creo Trump sé que no lo hace con bondad. Otras personas se pueden equivocar. Yo di una charla así y el señor Lambán me felicitó porque entendió la diferencia entre tiempo y clima. Luego parece que se lo olvidó. Pero bueno, yo qué sé, por lo menos durante un tiempo lo supo, ¿vale? Pues a ver si estos
términos que están muy liados y pueden liarlo, porque como lo tenga liado un político que es quien decide, lo hemos fastidiado, iba a decir otra palabra. Esperemos que no. El clima terrestre es un sistema, esto quiero que lo entendáis, un sistema compuesto de distintas partes. Es un sistema coordinado, cada una de las partes tiene su papel fundamental a la hora de establecer el clima de la Tierra. Unos más que otros, pero están todos correlacionados. La modificación de una repercute en el otro, ¿vale? Siempre. Y son estos, la atmósfera, la biosfera, lo vivo, donde estaría la actividad humana, los mares, los hielos, biosfera y los continentes, cada uno con su papel. Y el clima es el estado de cómo se encuentra este sistema climático, si se encuentra en equilibrio o no. El clima, como dice una presidenta de comunidad autónoma, ahora está cambiando, lo estamos notando, ¿verdad? Yo aquí veo gente mayor, yo ya soy mayor, y ya he visto en mi propia edad que el clima está cambiando, no de un día a otro, eso es el tiempo. ¿A que lo estáis notando? Que está cambiando a más frío. Llevo dando clases en la Universidad de Experiencia a gente mayor, de 60 años, 23 años. Entonces, ya me van diciendo, dicen, no, Eduardo, yo sí que pasaba frío antes, pero es que usted tenía menos calefacción y por eso pasaba más frío. No, que la nieve caía en la calle y ahora no cae en mi pueblo. Me voy a Blesa, me voy a Lo de la Vieja, me voy a Cutanda, me voy a cualquier sitio y nadie me dice lo contrario. Incluso la gente de Jaca me dice, ya no utilizamos ni el abrigo de verano. Pero la gente de Jaca tenía un abrigo para las noches de verano frescas. Bueno, pues ese abrigo ya está en el ropero, como la ropa de entretiempo, que no se usa nunca. Aquí pasamos de una a otra, ¿no? Vale. Pues ¿cómo se encuentra? Siempre ha cambiado el clima. Lo que pasa es que nunca ha cambiado, y esto ya lo digo, a esta velocidad. Ni tanto. ¿Vale? Entonces hay alguien, una política de gran relevancia y muchos micrófonos, que dice que el clima, como ahora, ha cambiado a lo largo de toda la vida. Claro que sí que ha cambiado. Las glaciaciones, el Sáhara era húmedo, pero no a esta velocidad. Y una cosa es que cambie de forma natural y otra cosa es que cambie de forma no natural y con esta intensidad. A nivel de una generación no se veía el cambio del clima. El clima es una realidad mucho más amplia. No en una misma generación, una misma persona lo ve. ¿Me explico, no? Si no me explico bien, me decís, ¿y se me oye bien? Sí, vale. Que es fundamental. Mirad el mapa de la última glaciación. Todo lo que se ve en color oscuro era donde llegaba la capa de hielo, hace unos 25.000 años. Por circunstancias que fueran, no vamos a entrar, el clima fue hasta 6 grados más frío que la temperatura mundial de la Tierra, lo que ocasionó que los hielos se extendieran por gran parte del continente europeo, dando lugar a los glaciares, etc. Y a un descenso del nivel del mar que en algunos casos llegó a 125 metros de descenso. Al helarse todo, se perdió la expansión adiabática, que es por el calor, y se redujo. Ha cambiado de forma natural, claro que sí. Y esto es el desierto del Sáhara ahora, con una visión del Meteosat. Se ve claramente que no hay ni una hierba, no llueve, aridez absoluta. Es explicable. Con el clima y tal como están las cosas se puede explicar. Pero en otros tiempos no. Aquí tenemos pinturas de no hace muchos años, bueno, hace 5.000 o 10.000 años, donde hay imágenes rupestres de gente cazando entre árboles. Por lo tanto, había árboles, no una densidad como la selva, pero el Sáhara recibía más precipitaciones. Entonces, señora presidenta de una comunidad autónoma, el clima siempre ha cambiado, pero por causas naturales, como estos. Esto es un poquito así, de un climatólogo siempre pongo las fuentes, que es lo que me gusta a mí. Yo no, investigar ya me gustaría más, como ha dicho Chema. Yo a veces lo único que hago es recoger lo que otros investigan y divulgarlo. Siempre con el denominador común de la ciencia. A mí no me valen los TikToks ni me valen las opiniones de cualquiera. Yo busco en sus fuentes y si no me es muy fiable no la utilizo, ¿vale? Es muy fácil hablar. En este caso están todas las distintas evoluciones de la temperatura a lo largo de la historia hasta 2400 a.C., cuando el éxodo del pueblo hebreo en Egipto, una época muy cálida, la expansión romana, que también coincidió con una época más cálida, una época bonancible en la que dicen que facilitó que los romanos se expandiesen, sube y baja, ¿no? Esto provocado sobre todo por los volcanes. Esto solo tendría atención a los volcanes. Los volcanes, al expulsar tal cantidad de partículas, hacen un paraguas, de tal forma que la radiación no llega a la Tierra y baja la temperatura. Ha habido casos recientes, 1815, el año sin verano,
el año en el que el volcán Tambora, un volcán en Indonesia, condicionó el tiempo del año siguiente de toda Europa, haciendo que las temperaturas no subieran de 15 grados, 15-20 grados en verano. Ya sabéis lo que le puede pasar a un trigo si la temperatura media no sube de 15 o 20 grados. Y en esa época solo tenían para comer trigo, patatas y pocas cosas más. Murió muchísima gente, se expandieron las enfermedades, etcétera. Expulsión de volcanes. Eso es otro factor natural. Hay otros factores naturales. Por ejemplo, el sol. Dicen, ¿por qué no miréis más al sol? A lo mejor es el sol está mandando más energía. Minuto a minuto se mira al sol. Podría dar un montón de páginas en las que proyectaréis la imagen en directo del sol en vuestra pared, en vuestro salón, y quedaría chulísimo. El sol ahí, con sus manchas solares, minuto a minuto se mira el sol. Si está cambiando su actividad, y claro que cambia, cada 11 años. Ese es su ciclo. Y otros ciclos mucho más amplios. Pero el pequeño ese no afecta a las temperaturas. Esos son normales. Hay variaciones en cómo se expone la Tierra al sol. No es lo mismo, más perpendicular o más oblicuo. Y la Tierra, el eje de la Tierra va cambiando con patrones de cientos de miles de años. Esa diferente exposición le lleva a tener más energía o menos. Esos son causas naturales. Los rayos cósmicos que generan nubes, esos provienen de la disolución de supernovas, etcétera. O, por ejemplo, un meteorito. Bueno, un meteorito nos puede cambiar el clima y toda la Tierra entera, como nos caiga. Pero bueno, son causas externas. Esos son los ciclos de un señor que se llama Milankovitch, que a principios del siglo XX lo descubrió. Y dijo, esto va cada 100.000 años. La traslación de la Tierra alrededor del Sol cambia su trayectoria y su forma de exponerse, llegando más o menos energía a la Tierra. Eso hace que el clima vaya cambiando. Y si cambian las temperaturas, cambia todo lo demás. Precipitación, etcétera. Y luego otros movimientos y la oblicuidad de la Tierra, ¿vale? Causas internas, pues las erupciones volcánicas, lo que os he dicho, los continentes ahora están así, pero a lo largo de la historia de la Tierra han cambiado, cambian las corrientes marinas, de dirección, etcétera. Y sobre todo esto ahora, la actividad humana. Hay una variación del ciclo energético, es decir, nos viene la misma energía del Sol, la atrapa la Tierra, y la Tierra es un cuerpo negro, como vuestra pareja en verano que da calor en la cama, que irradia calor, pues la Tierra también. La pareja lo irradia de su propio metabolismo. La Tierra es de lo que le viene del Sol. La atmósfera no se calienta por lo que le viene del Sol, sino por lo que irradia la Tierra. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Los rayos del Sol son completamente ajenos a todos los gases de la atmósfera. Pero los que irradia la Tierra una vez que le ha calentado el Sol, esos sí que se quedan en parte de la atmósfera. Todos estos no salen. Algunos salen y otros se quedan en la atmósfera. Afortunadamente, porque si no, no estaríamos aquí, ¿vale? Eso es lo que se conoce como efecto invernadero. ¿Ya sabéis lo que es un invernadero? Pues el efecto es el mismo. Los rayos del sol entran, la atmósfera es transparente, calienta la tierra, mares, todo, y ese calor se irradia por parte de la Tierra. Algunos salen al espacio exterior, pero otros no. Los atrapan unos gases que se llaman gases efecto invernadero, que ocupan es que ni un 1% de toda la composición. La atmósfera se compone de nitrógeno, oxígeno y argón, que para eso sirve la canción de Mecano. Nitrógeno, oxígeno y argón, aire. Efectivamente, así ya te acuerdas de los tres. Pero eso es en un porcentaje muchísimo más amplio. Estos no llegan prácticamente a nada, pero son fundamentales. El CO2, el metano, el óxido nitroso y el vapor de agua son los gases que permiten que todo ese calor que viene de la Tierra no se vaya al exterior. Eso es un efecto invernadero, el normal, el que hace habitable la Tierra. ¿Creéis que es positivo o negativo el efecto invernadero? Es que a veces me dicen, eso es por efecto invernadero. Y bueno, pues por efecto invernadero tú y yo no estaríamos aquí hablando. Es positivo, ¿no? ¿O no? El efecto invernadero. Si no, no habría. Es un efecto físico. Esto no hay que dudarlo. Esto es un efecto físico y lo estudia la física. La física es una ciencia. Y a la ciencia hay que hacerle ola. Y nada más. Físico-químico, podríamos decir en este caso. Es positivo. Si no hubiese esos gases de efecto invernadero, o sea, si no hubiese alguien que lo retuviera como la atmósfera, la Tierra estaría a 18 grados bajo cero. Todo helado, el agua helada, no habría vida. Es imposible que hubiera vida a esa temperatura. La Luna no tiene atmósfera. La Luna tiene 100 y pico grados por el día y 100 y pico grados bajo cero por la noche, en cuanto no le da directamente el sol. Pero aquí en la Tierra no ocurre lo mismo. Aquí en la Tierra se modula mucho esa temperatura.
aunque estés mejor o peor expuesto a lo largo del año. Eso se encarga la atmósfera. Dentro de la atmósfera, los gases de efecto invernadero. ¿Sabes cómo le llaman? ¿Os acordáis de Mario Picasso? Hace mucho que no sale por ahí. Bueno, pues Mario Picasso le llama a la atmósfera la boina de la Tierra. Aquí veo a gente muy poblada de pelo, pero a la gente que no tiene tanto pelo, le viene muy bien una boina. ¿Pero por qué la boina? ¿Porque le protege del frío? No, no, porque lo que evita es que salga el calor de tu cuerpo fuera y te calienta las extremidades, como los pololos que hacían las abuelas en los pies. ¿Por dónde se nos va el calor? ¿Por las manos, los guantes, por los calcetines gordos o por la cabeza? Pues lo mismo hacen los gases de efecto invernadero. ¿Me explico? Es lo mismo. Es atrapar el calor, no dejar que se vaya. Y casualmente eso ocurre aquí en la proporción adecuada para que haya vida. En Venus también tienen, pero en Venus tienen tantos gases de efecto invernadero que ahí la temperatura no baja de 400 grados. Pues claro, ahí se han pasado en proporción. Pero aquí la proporción es exacta hasta ahora, o la adecuada, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Bueno, vuelvo a lo del sistema, que el clima cambia, ha cambiado y depende de todo lo que os he dicho, pero ¿qué está ocurriendo ahora? Ahora está ocurriendo que una parte del sistema climático se está alterando. ¿Cuál de todas? La más débil, la compuesta por gases, la atmósfera. Ojo, con gases que pesan, ¿eh? La presión atmosférica es el peso de la atmósfera sobre nuestras cabezas. Y hay mucha atmósfera. Y los gases, aunque no nos parezca, pesan. Y están aquí. Aquí está, entre otras cosas, el vapor de agua, aunque no lo veamos, ¿vale? Uno es importante. Eso es lo que está habiendo. Una mayor concentración de gases de efecto invernadero. Los mismos, pero a mayor proporción. Ahora, últimamente, ¿cuánto? Más o menos en los últimos 100 años. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? O sea, el efecto invernadero natural es bueno, es el que permite la vida, pero el amplificado, no tanto. Es fácil suponer, he puesto este gráfico, voy a pedir una pizarra para hacerlo, pero yo creo que se ve. Si tenemos aquí X cantidad de CO2, la temperatura será X, pero si por la razón que sea multiplicamos por 10 esas partículas que atrapan el calor, podéis imaginar que lo que antes se iba ya no se va y se queda, ¿no? Esa es la verdadera razón. Dices, ¿y por qué han aumentado esos gases? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué han aumentado en la atmósfera esa proporción de gases de efecto invernadero? ¿Es de forma natural? ¿Creéis? Hombre, por lo menos da uno que me dice que no. No es de forma natural, no. Ya vamos a ver quién es el que se encarga. Se altera la composición, más gases de efecto invernadero, cambio en el equilibrio energético y más energía se queda en la Tierra más que antes. Esto es el calentamiento global. Y en todo el mundo ocurre. Da igual. Hay más CO2, hay más óxido nitroso. ¿Quién lo emite? Ah, pues esa ya sabemos la respuesta, pero este gas se reparte por toda la atmósfera realmente. Esto se mide sobre todo en una isla. Ahora lo vamos a ver. Este es el efecto invernadero amplificado y no natural. Y no lo digo yo, lo dicen estos señores que son científicos y técnicos del IPCC, de la ONU, que se supone que son neutrales, porque es ciencia. A mí no me paga nadie cuando dicen, tú seguro que digo yo. Bueno, no pagan a estas cosas, yo es porque lo creo realmente. Y hablan de que ya es inequívoco, que la responsabilidad es humana. Humana. Yo ya tengo años y con el primer informe dijeron que la responsabilidad humana era un 60%. Luego dijeron un 80%. Luego un 90%. Y ahora ya inequívoca significa un 99%. Ya todos los estudios aplican que la actividad humana generando esos gases de efecto invernadero son los que están aumentando esos niveles en la atmósfera. Aquí tenemos el CO2, la evolución desde los últimos 800.000 años. Y dirá, pero si no había nadie para medirlos, pero se miden. Como se mide la datación de los dinosaurios, se mide también con las burbujitas que hay de hielo en los hielos de la Antártida, hay auténticas burbujas fósiles de cómo estaba compuesta la atmósfera en esa época. Por eso hay tanta base allí, porque lo que estudian, entre otras cosas, es el clima de la Tierra. Y se puede saber, analizando los isótopos de carbono, qué cantidad de CO2 había en la época. Y ha habido todas estas variaciones. Mirad dónde estamos ahora. Allá arriba, ¿lo veis? 431 partes por millón. En el último millón de años no se había llegado nunca a esa concentración de CO2 en la atmósfera. Y mirad lo rápido que ha sido, ¿vale?
La última vez que se alcanzó no existía la raza humana. Los dinosaurios probablemente, pero la raza humana no. Ojo, estos son datos de la NASA. Y yo la NASA la creo. Cuando la NASA me dijo que subió a la Luna, yo me lo creo. Si ya no creemos a la NASA, entonces ya estamos en otro lado, entonces ya jugamos en otra liga. Pero yo lo que diga la NASA, me lo creo, ¿vale? Aunque ahora les están dando menos dinero, también hay que decirlo. Desde la administración, sí. Yo antes tenía acceso a mucho más productos y ya me ponen, lo siento, por falta de financiación ya no os podemos dar este servicio. Y ya os podéis imaginar quién ha cortado el servicio, ¿no? ¿Vale? Pues ya está. Todos los gases de efecto invernadero al alza. Es que es así. Y estas cosas hay que decirlas y se tiene que saber, ¿no? Aunque nos pille lejos, no nos pille tan lejos, ¿eh? Revolución. ¿De dónde sale esa energía? La energía que utilizamos y que nos viene muy bien, además, claro que sí. ¿Quién quiere vivir ahora en las cuevas de allí de la Sierra de Alcubierre? Bueno, alguien que quiera hacerlo en plan, ¿vale? Todos queremos vivir mejor y todos tenemos que tener energía, claro que sí, pero tenemos que saber el pago que conlleva eso. Solo saberlo, nada más. Yo no quiero vivir como los australopithecus y cazando. Ay, no me apetece. Me apetece que me estéis oyendo con la energía que está gastando esto también. Claro que sí, pero que sepamos de dónde viene y de dónde sigue viniendo. No he encontrado una más grande, pero fijaros en todo el mundo de dónde viene la energía que consumimos. Carbón, petróleo y gas natural. Hasta el 22 siguen ocupando toda esta franja en todo el mundo. O sea, la proporción es ganar por goleada. Ya le gustaría a algún equipo de aquí ganar por esa goleada. Ya lo veis. ¿Por qué emiten CO2? Eso lo sabéis, ¿no? Sabéis que cualquier día, aquí los que estáis, podéis pasar a ser petróleo o cualquier otra cosa. Un combustible fósil está compuesto de seres vivos que han sufrido una transformación química y una vez que se han convertido en carbón o en petróleo, al quemarlo se desprende ese CO2 a la atmósfera. De allí sale el CO2. Pues se llaman combustibles fósiles. Todos provienen de seres vivos antaño, ¿vale? Esta es la evolución. Los combustibles fósiles representan el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay otras, como las cementeras, que por su propia fabricación emiten mucho CO2 a la atmósfera, no por solo la combustión, sino por el propio producto. Pero la mayor parte se viene por la combustión de CO2. Países, esta es la evolución, el total. Ya veis quién gana por encima de todos, ¿no? China, Estados Unidos, ojo, pero esto habría que dividirlo por el número de habitantes. Si dividimos por el número de habitantes, la cosa cambiaría un poco. Es Estados Unidos el primero. Pues China son muchos. Claro, pues ahí tienen toda esa evolución de todo el mundo. Si os dais cuenta, de toda la gente que emite en el año 2023, no he encontrado otra más, los países que están dentro no son de esos países que decimos que están en desarrollo, no. Eso se emite en un 7%. Y esto es otro matiz que quiero que quede claro. Esta gente le está afectando el cambio climático, del que ahora hablaremos un poquito más a fondo, igual que a los que emiten todo y no han hecho nada. Y en los protocolos que se firman se les dice que cesen. Y dice, ¿pero qué cesen si no he empezado? ¿Cómo me puedes decir a mí que no haga ahora lo que tú llevas haciendo 100 años? Ese es el lío. O sea, que aquí hay muchos intereses de todo tipo. Y todos tienen razón. Dicen, no, pues págale a lo mejor a esa persona que se adecue. No puede hacer otra forma. El 7%, 3.000, y son los que más van a recibir los impactos. Porque aquí hay seguros, pero en Sudán no lo sé si hay seguros. Y aquí hay otro tipo de comida, pero en Sudán a lo mejor solo tienen una cosecha y es lo único que tienen a lo largo de todo el año. Nada más. Como se les vaya al traste, no hay nada. Nada es nada. Y luego vienen aquí y les decimos, oye, aquí no vengas. En fin, que la cosa es más complicada de lo que parece, ¿eh? Pero es desigualdad. En España somos un ejemplo, si de ejemplo se trata de ir erradicando la emisión de CO2 con combustibles fósiles. De hecho, la mayor parte de la energía que se produce en España ya son renovables. La cosa es la que se consuma. A veces te falta, etcétera. La mayor parte ya es, y de ellas la eólica, que somos punteros. Aragón es la segunda. Aragón produce el 90% de energía renovable. La mayor parte proviene de, ya os podéis imaginar con este viento de dónde proviene. Pero bueno, esto es la situación. Europa está un poquito, bueno, ahora lo vamos a ver, creo. Gasto de energía en el año 2025. Pues aquí tenemos los sectores que más gastan energía, por lo tanto que más
emiten CO2 a la atmósfera. La agricultura, pues no es tanto, realmente, un 5%. Bueno, dicen estudios de los que he mirado que, claro, ahí no está incluida la industria agroalimentaria, la que hace las conservas de espárragos, por ejemplo, yo qué sé, ahí no estaría. Pero como mucho aumentaría un 2 o un 3% más. O sea que la responsabilidad tampoco está dentro de este mundo agroalimentario, ¿vale? ¿Qué impactos tiene la agricultura en el cambio climático global? Pues como propia actividad, claro que tenéis una huella. Aquí se ha dicho ya en las charlas técnicas que estoy yo un poco pendiente. Los vehículos que utilizáis, efectivamente, se mueven como se mueven, emiten CO2. Los abonos y fertilizantes, sobre todo, aquí habéis estado hablando de optimizar esas emisiones, el óxido nitroso. Ciertos cultivos, como el arroz, ya sabéis que emiten mucho metano. Ya no me va a hablar de la ganadería. Esta es la responsabilidad que, por ejemplo, tendríais vosotros. Y la deforestación y cambio de uso del suelo también, porque ya no actúan de sumideros y se tala una zona de árboles. No hablamos de aquí, hablamos en general, de la actividad agrícola mundial en general. Eso es, y luego la agroindustria, que claro, tiene emisiones de CO2. Esto es vuestro aporte, pero lo que pasa aquí en vuestra actividad es que esto es vuestro impacto. Pero es que vosotros recibís el impacto del cambio climático en una proporción mucho mayor que otros sectores. O sea, estáis como en el camino medio. ¿Qué hacéis? Pero a vosotros ese hecho vuestro y de los demás también afecta, ¿vale? Mucha gente, y esto es la FAO también está vinculada a la ONU, dice que los sistemas agroalimentarios o alimentarios representan más de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Esto lo encontré en una página de ellos. Sobre todo el envasado de los productos. Que diréis, bueno, eso no es, también es agricultura como industria agroalimentaria. ¿Habéis visto una naranja envasada, verdad? Una naranja envasada. Dices, ¿pero qué pinta una naranja envasada? No, que eso se recicla ya, pero el mejor reciclaje es no usarlo, ¿no? Creo yo. Bueno, pues esto es un gasto que, por supuesto, hay que atribuirlo. Y esto es una cosa ya muy polémica, pero lo emitió la BBC y a mí me gustó y me lo guardé. Y la BBC, para mí, la cadena pública inglesa, tiene mucha fiabilidad, incluso os diría más que Televisión Española, ¿vale? Y hablaba del impacto que puede tener por kilo de gases de efecto invernadero de determinados productos. Ya sé que esto va más allá de la agricultura, pero esto va en relación cuando alguien dijo, igual deberíamos comer menos chuletón. ¿Os acordáis de la polémica? Bueno, pues vale, se dicen las cosas a veces, pero luego vete a los datos. Y efectivamente ellos le llaman la carne de res, la carne de vacuno, tiene un impacto muchísimo más alto que cualquier otro producto con respecto a la emisión de gases de efecto invernadero. Solo que se sepa que eso es, que luego tú te lo tomes y que, pues no pasa nada, hazlo, pero que sepa las repercusiones que tienes. Como si me atiborro de pasteles y luego gordo. Bueno, pues ya lo sabías, ¿no? Que eso iba a pasar. Eso que lo sepáis. Por lo tanto, con lo visto y con los datos de la NASA, lo que está ocurriendo ahora con respecto a las causas naturales no explican lo que está ocurriendo con el cambio del clima. No explican. Hay algo más. Es la actividad humana, ¿vale? En todos los sentidos. Esa actividad humana es la que nos deja esa diferencia entre que el clima o la temperatura andaría por aquí solo con las causas naturales, en cambio está allí. Y eso no lo explican las causas naturales. Por lo tanto, no son causas naturales las que están haciendo que el clima cambie. Mirad, si comparamos prácticamente las temperaturas mundiales hasta el 2023, en este caso, desde 1880, que es el periodo que se tiene de marco de decir que es anterior a cuando se empezó a emitir masivamente el motor de explosión, etcétera, a emitir combustibles fósiles. Se coge ese periodo en el que esa actividad no existía y se compara cómo están las temperaturas con respecto a ese periodo, ¿vale? No han hecho más que subir, claro, los años, depende de los años, las mundiales. Y esta es la curva del CO2 en la atmósfera. Paralelismos en natural, en medio ambiente, es muy difícil establecer, pero a que se parece mucho la curva. Si viésemos la de 400.000 años para atrás, igual. Con la temperatura de Boston, lo que voy a poner, y la temperatura y el CO2 de la Antártida prácticamente van paralelos. Más CO2, pues más boinas puestas, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Puede ser de forma natural. ¿Eso qué implica? Pues que en cualquier parte del mundo ese calentamiento se está dando. Esto ya es tiempo. Son años el 2023, el 2024, el 2025.
Se miden con satélites, estaciones meteorológicas marinas y se compara con esa media, en este caso con el 91-2020. Y ya en el 2025, ¿cuántas zonas quedaron por encima de lo habitual en esa década que ya era cálida y cuántas por debajo? Pero mirad los 3 últimos años. ¿Veis que está claro, no? Que gana por goleada otra vez lo más cálido. Esta es la evolución de las temperaturas de todo el mundo. No ha hecho más que aumentar. Y estos son los distintos gremios que se han encargado de recoger esos datos. Que al principio hay cierta disparidad, pero luego al final todos concluyen que no es labor de uno, sino que ahí están japoneses, norteamericanos, chinos, europeos, cada uno recogiendo sus datos y al final todos confieren en que el clima, en este caso la temperatura, no ha hecho más que subir. O sea, la percepción que la gente de la voz de la vieja me dice es su percepción, pero se basa en datos. A mí cuando me dice la gente, yo es que creo que... No, creo yo, no, dímelo. Bueno, los periodistas, yo puedo hablar, hay periodistas aquí, no puedo hablar de los periodistas a la tira, no soy periodista, soy geógrafo trabajando en un medio de comunicación. Les encanta. Oye, la granizada de Castellote del otro día, ¿tú crees que es la más grande de los últimos 50 años? Y digo, pues igual tardo un mes en decírtelo. ¿Un mes? Hombre, tendría que mirar todas las granizadas de Castellote y hacer un estudio bueno. No vale decir, ojo con la memoria meteorológica que es de las peores, ¿eh? Todos hemos vivido el momento más... Yo esto no lo había visto nunca. Nada que ver con la del año 40. Digo, joder, qué memorión. Del año 40 me habla, de 1940. Ostras. Bueno, que me voy si no. La media de la temperatura entre el 2023 y 2025 supera el 1,5 grados ya. ¿Os suena esa cifra de 1,5 grados? ¿Os suena que en el Acuerdo de París se dijo, por favor, que no lleguemos en el 2100 a 2 grados, por encima de los valores preindustriales? Y llamaron a los científicos y dijeron, no, 2 grados no, 1,5, por favor. Hay puntos de no retorno, hay puntos que si se sobrepasan ya no hay vuelta atrás. El 1,5 grados es un punto de todavía poder arreglar algo. Bueno, pues ya hemos llegado. No ha hecho falta esperar al 2100. Ojo, hemos llegado 2 años. Esto tiene que ser durante 30 años. No vale un año, si no estaríamos en lo mismo, la variación. Que se repita, pero ya estamos dentro del 1,5 grados y se decía para el 2100. Cuando los modelos indicaban hace 20 años que esto iba a pasar en el 2050, decían, ya veremos cuando llegue el 2050. No ha hecho falta. Los modelos se quedaban cortos. Aún hemos llegado antes. Los modelos numéricos matemáticos que generan ordenadores, que son en los que se basan las predicciones, no se han equivocado, se han quedado cortos. ¿Vale? Los últimos años más cálidos a nivel mundial, estos son, todos del 2000. Puede ser un bache, oye, ya veremos, ya lo iremos viendo, pero vista la curva desde 1800 ahí lo tenéis. Los más cálidos, todos en los últimos años, a nivel mundial, de todo el mundo, no hablamos de un sitio a otro. El mundo o España, el año pasado no fue el más cálido, pero fue uno de los más cálidos en conjunto. Está en la evolución de la temperatura media de España, el verde, y lo que ocurrió el año pasado, con sendas olas de calor e inviernos en los que las temperaturas estuvieron por lo normal. Esto es un año, el año pasado. Los últimos años, ya comparamos desde el 61, cómo va aumentando esta línea, es una recta de regresión que habla de la tendencia. Desde 1961 hasta ahora, en España, creciendo. Las precipitaciones, me diréis, ¿y llover? No hay una tendencia. De momento no hay una tendencia. En algunos casos sí. No va a cambiar mucho el total anual, pero va a cambiar en cómo se van a dar a lo largo del año. A veces al final la has recogido. Es como si quieres recoger 30.000 euros al año, pero te caen 20.000 en 2 meses y el resto no te cae nada y al final te caen 10.000 más. Y antes era de otra forma, ¿vale? A eso vamos. Tendencia en cuanto a precipitación, no. Las sequías recurrentes, estamos entre los desiertos africanos y las borrascas que amargan la existencia a la gente de Alemania y de Gran Bretaña, que están todo el día lloviendo y se vienen aquí para el verano. Pues nosotros estamos más cerca de los anticiclones invernales del norte de África o el de las Azores, que tiene este nombre, que de las borrascas. Si se deciden a pasar, como este invierno, pues no hay quien las pare. Pero eso es otra anomalía. Ahora vemos, ¿vale? En Aragón, lo mismo.
En Aragón la temperatura media ha estado 1 grado el año pasado, no fue el que más, por encima de lo habitual, con sendas olas de calor, también en los meses de verano y con inviernos en los que las temperaturas quedan por encima de los medios. Estos son datos, ¿eh? Esto no son suposiciones ni nada. Tampoco en Aragón vemos una evolución clara de la tendencia de las precipitaciones, no la hay. Hay años secos, hay años húmedos, la media nunca, eso sí. Así te dicen, tú vas a ganar 2.000 euros al mes, vale, de media, pero un año ganarás 500, un mes ganarás 500, otros 3.000, eso no es vivir. Ojalá, ¿verdad? Yo viese la media y ya sabes a qué atenerte, pero no suele ocurrir en nuestro clima por lo que os digo. Ocurre en cualquier parte del mundo. Si me da tiempo os pongo su gráfico muy elocuente. Como en cualquier parte del mundo, desde Antigua y Barbuda hasta Togo, pasando por Brunei, Siria, Kuwait, Kosovo, todos los países están sufriendo este calentamiento global, ¿vale? En cuanto a atmósfera, pero en cuanto a mares, ¿habéis ido a bañaros al Mediterráneo estos veranos? ¿Lo habéis notado fresquete? Poco fresquete, ya, ni brisas casi genera en la noche. El mar Mediterráneo no ha hecho más que aumentar. Aquí lo pone en función, en los últimos años especialmente, la temperatura media del mar Mediterráneo. Y eso es fundamental para hablar del clima de nuestra península ibérica, ¿eh? La temperatura a la que esté. En agosto del 2022 se batió el récord de temperatura en Dragonera, 31 grados, el agua del mar, ¿eh? El agua del mar medida. Yo que veraneo en Galicia os aseguro que ahí todavía el agua está fresqueta, ¿eh? Pero es por otra razón. Ahí hay una surgencia de aguas en determinadas situaciones que solo es un refugio climático que nos voy a decir que si no se llena de gente. Y nada, al Mediterráneo, todo tira para el Mediterráneo, pero bueno, es lo que ocurre. Un mar más cálido, sabéis que el calor hace que se expandan los líquidos, los fluidos, ¿no? Pues el mar no hace más que también subir a nivel mundial. Esto ya estamos hablando de repercusiones del calentamiento de la atmósfera en otra parte del sistema climático, en la hidrosfera. No hace más que subir. Expansión térmica. El agua está más caliente, se expande. Eso lo sabéis, ¿no? Más frío se contrae. Cuando hubo las glaciaciones, el nivel del mar bajó muchísimo, porque se retrocedió todo, pero cuando está más caliente, se expanden. A la vez que los glaciares se deshacen y los polos también, generando un aumento del nivel del mar. Ojo, tengo un libro por ahí que luego al que quiera saber del cambio climático se lo voy a aconsejar, de un físico muy bueno, es así, es mi libro de cabecera ahora, que me ha encantado. Un poco complicado para irte a dormir, que luego estás ahí con datos ahí durmiendo, no sé, es un poco. Pero este señor Laurent Krauss, en el 2100, tal y como están las cosas, él prevé más o menos 1 metro más alto. ¿Qué está ocurriendo ya con los temporales en las playas del Mediterráneo? Que si de por sí se quedaban sin playas, porque no son playas naturales en muchos casos, habrá todavía más. 10 centímetros, aunque os parezca poco, es suficiente para que una ola de mar pueda alcanzar lo que antes no alcanzaba. Pero con 1 metro, ni os cuento, y hay países que con 1 metro desaparecen. Si el mar sube 1 metro de nivel del mar, ¿vale? 1 metro ya es otra historia, que no son centímetros. Ya estamos hablando, pues, de cambio climático. El calentamiento global nos está llevando a un calentamiento del agua, del mar, que hace que se expanda, crezca el nivel del mar y otras cosas. Se deshielan los polos, se deshielan los glaciares. Eso es cambio climático. Cuando el calentamiento global afecta al resto del sistema climático, ya hablamos de cambio climático. Ya está cambiando todo, ¿vale? Efecto invernadero, ha quedado claro, calentamiento global como consecuencia, y el cambio climático, todo lo que en el resto del sistema climático tiene como consecuencia la subida de temperaturas, ¿vale? Es sencillo al final, estos términos, aunque sean así un poco. Más fenómenos extremos, esto no se nos tiene que olvidar, fenómenos extremos, lo dice el IPCC. Se establece que todos los fenómenos extremos, olas de calor, sequías más duraderas, más intensas y precipitaciones tormentosas, tienen que ver con este aumento de temperaturas. Ahora vamos a explicar un poquito el porqué, ¿vale? Solo para que lo sepáis, que no solo afecta a estos países desarrollados, lo que os decía, que nosotros tenemos muchos recursos. Para si hace más calor en verano le doy más caña al aire acondicionado. Y que si hace menos frío en invierno, pues mira esto que me ahorro en calefacción. Pero hay que pensar en que esto es mundial. Y hay 3.600 millones de personas que no tienen estas facilidades de vida. Y a ellos les afecta, y encima ellos nunca lo hicieron, ¿vale?
Esto hay que tenerlo en cuenta globalmente. Mortalidad, inundaciones en zonas menos desarrolladas. Europa, y esto sí que puede afectar, ha perdido 1/3 de cosechas por sequías extremas en los últimos 50 años. Europa en general, ¿vale? Especies animales, adiós muy buenas, olas de calor, y un rincón del planeta se afecta. Esto es un estudio que se hizo en el 2022, en esta cumbre del clima, y se dijo que la sequía del 2022, que afectó a muchos puntos del mundo, nunca se hubiese producido si no hubiese habido este cambio de patrón atmosférico generado por el aumento de temperaturas. Que una general sería cada 400 años, y una de este tipo ya sería repetible cada 20 años. Eso es un estudio, buscarlo en internet, es muy largo y sesudo, pero como consecuencias en el tiempo es que damos estas cosas también, ¿eh? El tiempo de Aragón Televisión intentamos abarcar un poquito más, ¿vale? Los incendios, os podéis imaginar que los incendios son una de las consecuencias más claras también de lo que tiene la subida de temperaturas. Esto es el de Aragón, el de la zona del Valle de Manubles, y desgraciadamente el 2022. Son los llamados, no voy a meterme en esto, en los incendios de sexta generación. Es verdad, más calor, menos humedad y menos conservación del monte. Hay que añadir todas estas cosas. Hay que ver, pero la menor conservación del monte también estaba, no hace mucho, y las temperaturas está bien claro que es uno de los efectos clarísimos, porque lo que hacen es, si encima en un periodo seco, es acelerarlo todo y generar un tipo de incendios que no existían hasta ahora. Y eso sí que están directamente relacionados. Los de sexta generación, esos que no se pueden apagar de ninguna forma. Y esos solo tienen el alimento de mucha mayor combustible, pero un combustible que está seco y una temperatura muy alta en la que la chispa es fácil que encienda todo, ¿vale? Esto sí que es. Sé mucho de eso porque me invitaron a una fundación que Felipe González ahora tiene, que habla sobre incendios. Es su fundación, antes me parece que hablaba de bonsáis, ¿verdad? Pues ahora de incendios forestales. Y me invitaron y aprendí mucho con bomberos que dijeron que no había que invertir más en apagar incendios, sino antes. Sus incendios ya no se pueden apagar. Y España son punteros, somos punteros. Y California, que somos los que más recibimos el impacto de estos. El clima, bueno, esto es algo mío que me apetece ponerlo. El clima estepario, que un mapa de clima, mirad, para que se haga un mapa de clima, el mapa de clima valía para toda una existencia. Y ahora los mapas climáticos van cambiando cada 10 años. No porque cambien todos los climas, sino porque el estepario va ganando terreno. El estepario es un clima en el que cae menos de lo que se va. Y dices, ¿pero cómo va a caer menos de lo que se va? Dices, no, es que si cayera más también se iría. Quiere decir que la evapotranspiración gana a la precipitación. Aragón, el Valle del Ebro, es un clima estepario, al igual que otro foco en Zamora, siempre ha habido, y el sudeste, por supuesto. Cada vez son amplias, más zonas amplias las que tienen el clima estepario. ¿Por qué? ¿Porque llueva menos? No, porque son menos eficaces las lluvias. Porque al llover, si luego tienes 40 grados, adiós muy buena la eficacia, ¿eh? ¿No? Si la temperatura cada vez es más alta, aunque llueva lo mismo, no te da lo mismo, ¿vale? Esa es la razón. Precipitaciones menos eficientes por aumento de temperatura. Bueno, luego nos deja paisajes, claro, a mí me gusta mucho el paisaje estepario de Aragón porque es único. Nos vienen a ver desde muchos sitios. Ahora se ha puesto de moda con la película Sirat, porque muchos parajes de esos desiertos que parecía que eran Marruecos eran Aragón, entre otras cosas Teruel, la Rambla de Barrachina, donde ya tiene un clima estepario, Teruel capital. Ya las precipitaciones no porque las precipitaciones han variado, sino porque la temperatura sube. Dice, qué frío en Teruel. Digo, sí, vete en verano. Vete en verano a Calamucha. Habrá los 35 grados que se alcanzan todos los días. Eso es por lo que está debido, ¿vale? Pero luego hay episodios de todo lo contrario, que llueve mucho en muy poco espacio de tiempo. Lo hemos tenido en la Dana, esto no vale ahora, en la Dana de Valencia. 5 minutos, pues anda, que es lo que me queda. Bueno, voy a intentar acabar pronto. ¿Cómo? Vale. Quiero decir que ya hay indicios, y para eso tiene que ser la ciencia. La Dana de Valencia fue tan fuerte por causas del cambio climático. Bueno, pues ya ha habido un estudio científico que ha dicho, sí, un 55% más fue extensión debido al cambio climático. ¿Cómo se hace eso? Lo que se hace en un ordenador, se le meten todos los datos de ahora y te dicen, vamos a suponer
que la temperatura del mar no hubiese estado tan alta. El ordenador que simula un sistema climático terrestre te dice, no hubiese sido tan intensa. ¿Me explico? En este caso la temperatura del mar. También se está viendo si el montón de borrascas que tuvimos en enero y febrero tuvo que ver con el cambio climático. Y es muy probable que sí. Hay una diferencia de temperaturas distinta entre los polos y los trópicos. El polo se está calentando mucho más que los trópicos. Y eso lleva a un cambio de patrón de precipitaciones. Y hay más vapor de agua en la atmósfera, dices tú. Pues si hay más calentamiento y hay más vapor de agua, más fácil que llueva. No, el vapor se queda arriba. Si no hay un fenómeno que lo haga condensar, no va a caer. Pero cuando lo hay, lo condensa de golpe y te cae todo. ¿Me explico? Un poco así, a grosso modo, ¿vale? No, de esto nada. En el Pirineo, esto lo ponía aquí también para que veáis que la escala es igual. El Pirineo es una de las zonas donde más se está notando los efectos del cambio climático en muchos sentidos. Entre otras cosas, en la menor presencia de nieve, aunque les cueste mucha gente pensar en eso. Pero es así, según los estudios. Impactos a ustedes, y así con esto a lo mejor puedo acabar. En la agricultura, el aumento de temperaturas. En cuanto a es que aquí no os voy a descubrir nada, me diréis, eso ya lo sabía, pero a mí sí que me lo he descubierto y me encanta saberlo y así lo puedo decir para otros sitios también. El aumento de temperatura medias nos lleva a un cambio en el calendario, ¿no? Ha cambiado. El momento de cosecha o de vendimia ha cambiado, ¿no? Pero eso solo tiene que ver con el aumento medio de la temperatura de todo un año. Con el aumento de las temperaturas de invierno significa menos horas de frío. Ya sabéis que los frutales y otros cultivos necesitan frío. Y si no lo han conseguido, la productividad es menor. Eso pues es un hándicap, con que no hiele. A mí me encanta que hiele. Los bichos de mis macetas, que tengo muchas, les diezma. Y aunque me parta alguna planta, no pasa mucho. Adelanto de la floración. Hay algunos que florecen muy pronto, pero las heladas de primavera no van a desaparecer. Entonces, si te adelanta la floración, las heladas de marzo pueden afectar lo que antes no afectaba. ¿Me explico? Bueno, esto seguro que lo sabéis. Más plagas, más enfermedades, con un aumento de temperaturas. Y en verano, sabéis que por encima de los 30 grados ya un cultivo sufre. Por debajo está. Pues si aumentan los días en los que más de 30 grados se mantiene la temperatura, el cultivo no va a tener el mismo rendimiento. Y esto es debido al aumento de temperaturas. Y ya no os hablo de las olas de calor, que eso ya es el abrasador. Eso en cuanto solo a temperaturas. Pero esto tiene otra vinculación con la mayor evapotranspiración, lo que os decía. No es lo mismo que no cambie nada el agua que cae. Si hace más calor, la evapotranspiración es mayor, por lo tanto la eficiencia es menor. Incluso del agua de riego es menor al tener las temperaturas más altas. Hay necesidades hídricas, incendios y la aridez de suelos. Pero esto es muy importante. Hay teorías que hablan de que nuestro clima se está subtropicalizando. O sea, se está volviendo un poquito más el clima del norte de África. Lo notáis en que muchas veces las precipitaciones, este año sí, pero en general vienen más del sur, cargadas de barro, que del propio Atlántico, a que se note de la gente. Es que ya no llueve normal. La gente de las ciudades, sabéis que solo sabe, es que me manchan el coche, me manchan la ropa. Y digo, pero te hidratan los geranios, que encima les cae abono. ¿Qué más quisieran los cubanos tener ese montón de polvo en suspensión que cuando les llueve les fertiliza todo gratuitamente? Que les llega hasta ellos, el polvo ese. Pues ¿por qué? Porque está cambiando la circulación general atmosférica debido a esa diferencia de temperaturas entre polos y ecuador. Esto sería más largo, ¿vale? Subtropicalización del clima, mayor disponibilidad de vapor de agua, que sí que hay mayor vapor de agua, pero no se aprovecha salvo en situaciones de tormentas intensas. Ahí sí, ahí todo el vapor de agua lo recoge una supercélula y te cae de golpe. Ahí sí. ¿Por qué esas supercélulas son más habituales? Porque tienen más calor, porque la temperatura ha subido y porque tienen más humedad, vapor de agua arriba. Y vamos a ver supercélulas continuamente. La semana pasada en Belchite hubo una. En Belchite, una en mayo, a principios de mayo. Eso es la otra historia. Inundaciones, precipitaciones más intensas e irregulares. Si ya eran irregulares aquí, ahora todavía son más irregulares. Y todo viene del aumento de temperaturas, y todo viene de una mayor presencia de CO2 en la atmósfera y demás. Y todo viene de la actividad humana. ¿Vale? Efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático. Todo estas son, y por supuesto, los procesos de granizo. Una supercélula
engendra mucho más posibilidades de tener granizo porque alcanza el límite de la troposfera. Y es donde se forma el granizo con mayor contundencia. ¿Vale? 5 minutos ahora. 2 minutos. Hay que estar negociando como el editor de cronómetro, ¿vale? Si no hacemos nada, ahí vamos. Dice, mira, en el 37 llegaremos a 1,5 grados. No, ya hemos llegado. Este lo guardo porque me encanta, porque es viejo. Y te dice, en el 2037, pues no, ya hemos llegado. Ya lo que tú decías ya se ha cumplido, ¿vale? Hay que hacer algo. Esto no lo digo porque si no estoy muy pesimista. Siguen subiendo las curvas de emisiones sin control, salvo en la Unión Europea, en España, que hemos visto que hay menos emisiones. Pero sé que vosotros, estos son las de España, en cuanto a emisiones, todos los cambios futuros que predicen los climatólogos y los modelos, solo nos hablan de más olas de calor, de más temperaturas máximas, de más días cálidos, de menos heladas, de noches más cálidas. Todo indica lo mismo. Los ordenadores que se utilizan en este tipo de simulaciones, lo mismo. En España, en Aragón, los días de heladas bajan, hasta el 2100 no estaremos, pero hay que pensar en ello. Precipitaciones no cambian, no mucho, no cambia mucho en ningún escenario. Lo que sí cambia es que cada vez van a ser más torrenciales, más intensas y sobre todo 5 minutales. Hay estudios que las 5 minutales van a ser en 5 minutos. Y eso es lo que puede salir. Esta, la supercélula del otro día de Belchite, la veis con su forma y rotación, que es muy difícil. ¿Qué podemos hacer? Los políticos discuten y mientras discuten les llega el agua al cuello. Esta es una obra muy chula de Berlín que está muy bien. Vosotros podéis hacer, y lo he visto aquí que lo hacéis, mitigar en la medida de lo posible. Cualquier ahorro energético, además, es ahorro de perricas. Si yo no gasto el ascensor de mi casa porque me subo andando, la salud gana. Hombre, todos los días yo vivo en un noveno, es un poco duro. Pero la salud gana y encima ahorras energía. Y si vas apagando la luz de la tele, que todo el mundo parece que vive con la luz encendida, pues oye, eso se ahorra, ¿no? Tampoco cuesta tanto. Y adaptarse sobre todo. Y si nos pueden ayudar, mejor que mejor, ¿no? Pero desde luego, no hacer nada genera más gastos muchas veces. El que no hagamos nada, al final el resultado nos va a llevar a mucho más gasto. Por lo tanto, ese es mi consejo. O esta gente, mira, estos son señores y señoras de distintos países que se han juntado la semana pasada en Santa Marta para acelerar el abandono de los combustibles fósiles, algo que para muchos países no sirve de nada. Y escuchar a la ciencia, de verdad, es lo que hay que hacer. Aquí no me meto en esto. Estos son actuaciones. Sé que vosotros tenéis actuaciones. Ya no hablamos de la industria de la moda. Eso lo he descubierto ahora. Da mucho gusto. Sitios como este también ayudan a tomar conciencia. Esto que me ha encantado. Seguramente lo conoceréis, ¿no? De todo lo que se puede hacer, Ecoavantis y Adapta-CA, todo lo que se puede hacer para adaptarse a todo lo que ocurre. Y una de esas son las actividades como estas, que además de ofertar productos, se han ofertado medidas de ahorro energético, ¿vale? Todo lo que hagamos ahora será lo que más adelante podamos tener beneficio, ¿vale? Y charlas como estas, en muchos sitios las podéis encontrar y yo me presto siempre. Y es lo que ya acabo, ¿vale? Os invito a Jaca, a que vengáis a este curso. Os va a encantar. Es muy barato. Es a todos los niveles. Sí, os voy a dejar papeles también por ahí, ¿eh? Es más, si hacéis la foto, ahora mismo os voy a decir una dirección donde podáis. No es por vender esto, realmente es porque creo que os puede. No os he dicho nunca más que un refrán. Dejadme acabar con un refrán y me voy. Vale. Cuando me dicen, ¿va a ser buen tiempo? Y yo digo, pues que es buen tiempo para ti. Especialmente para la gente del campo, que es buen tiempo. Y yo siempre les digo, nunca es mal tiempo si hace el tiempo que corresponde a su tiempo. ¿A que no? O sea, frío en invierno y calor en verano, eso es lo sano. Vale, gracias. Os dejo por si queréis mandarme qué peñazo, lo que queráis. Ahí tenéis las direcciones por si queréis hacer fotos de mi correo, del Instagram, de la dirección del tiempo y demás, y cualquier duda. Gracias y disculpen sobre todo a los que ven después. Sí. Me he pasado. Gracias, no. Muchas gracias.